digresión, así que voy a intentar acotar. Lo cierto es que Giovanni, para no ser especialista, creo que ha hecho un análisis bastante pormenorizado, una disección muy interesante de lo que es el libro. No voy a abundar demasiado en lo que ya ha dicho él, creo que ha trazado de forma bastante precisa las líneas maestras del ensayo. Yo en las otras presentaciones, hasta ahora hemos hecho 3 en Figueras, Barcelona y Madrid, iba a empezar también con la misma presentación, porque bueno, ya sabéis que soy profesor de instituto y que bueno, no hay demasiados momentos para potenciar la creatividad y entre corrección de exámenes y aguantar a los niños y tal. Uno parece que está en una involución, en una regresión intelectual permanente. Entonces, bueno, voy a ser poco original y voy a repetir la presentación que ya hice en otros sitios, así que los que habéis venido a más de una presentación no me lo tengáis en cuenta. En el resto de presentaciones empezaba con una imagen actual, ¿de acuerdo? Y la conectaba con la que ha leído Giovanni, ¿no? La imagen actual y empezaba con el planteamiento de estas dos imágenes, porque me parecía que estaban conectadas en esencia, ¿eh? La primera imagen que planteaba era una situación que se dio hace unos años en Perú, hace poco, una anécdota que consigna un politólogo y un escritor peruano que se llama Alejandro Carnero, y que explicaba que en unos grandes almacenes de Lima, en el barrio de Miraflores, un indio que iba vestido de indio, un indio que iba ataviado con la vestimenta típica indígena, tuvo la feliz ocurrencia de presentarse aquí, allí en los almacenes. Él iba con unos amigos limeños, era un artesano, me parece, cuzqueño. Y entonces hubo un momento en el que se separó del grupo de blancos con los que iba. Y bueno, y de la casualidad, por allí lo vio una persona de seguridad y lo echó. Le dijo, aquí no puedes estar. Evidentemente, la explicación en este tipo de situaciones, lo vemos aquí también. Hacía poco veía en la red social de Facebook que había pasado algo parecido en un hotel de Madrid, que habían entrado 2 personas que habían venido a hablar de 2 personas guatemaltecas que habían venido a hablar de un proyecto social que tenían, no sé qué, y que como eran también ataviados con ropas indígenas no los habían dejado entrar, o sea que no solo pasa en Perú, sino también aquí en España. Entonces, lo echan y claro, resulta que se arma un revuelo mediático sideral, porque claro, iba con amigos limeños que sí que tenían cierta influencia. La anécdota llega a los medios de comunicación y entonces sí, se hace un gran revuelo mediático, como he dicho, y cierran el centro comercial durante un tiempo y bueno, la gente se escandaliza, ¿no? Bien, planteaba esa primera imagen y después pasaba a leer el fragmento que ha leído Giovanni de ese primer encuentro formal entre incas españoles en el que Atahualpa, al que el padre Vicente Valverde, el padre dominico Vicente Valverde, lo combina a que se someta a los postulados de la fe católica. Dice que allí está el dictado, el nuevo dictado que tiene que seguir, que allí está el verdadero Dios. Primero Atahualpa desconfía un poco porque le dice, bueno, pues si yo ya tengo mi propio Dios, ¿por qué tengo que adoptar a este? Y entonces efectivamente le acerca el breviario, la Biblia, ¿no? Y dice, bueno, dice, aquí está la palabra de Dios. Y claro, se produce el equívoco de porque para Atahualpa la palabra solo puede ser oral, y entonces la palabra, primero intenta abrirlo, no sabe, se empieza a poner nervioso, la palabra de Dios, lo escucha así, y dice, no, pues esto, para tira así, dice, esto es una porquería, me estáis intentando engañar, ¿no? Los otros. Claro, aquí, por ejemplo, García cuando hace análisis de la situación del primitivismo, de la cultura indígena, no habla, por ejemplo, del primitivismo, es decir, los esquemas también míticos de la cultura española de la época, porque evidentemente el padre Vicente Valverde esperaba que en una suerte de epifanía, de revelación, aquel pobre hombre de repente empezara a adorar al Dios cristiano, ¿no? Bueno, también en las batallas que habían allí los españoles decían que habían tenido ayuda, se les había aparecido el arcángel Gabriel y tal, ¿no? Bueno, pues
cuando me planteé empezar el libro, que es, como dice Giovanni, una reelaboración de la tesina, dije, bueno, pues ya que me gusta escribir, voy a darle un barniz literario a esa escena, ¿no? Y entonces en la primera escena esta, como ha leído Giovanni, pues en el momento en que cae el libro, cifro toda la escisión, ¿no? Y cifro de alguna manera una sima, una resquebrajadura simbólica, que es la escisión de la que se habla en el título. Bien, ¿por qué comenzar con estas dos imágenes? Porque están conectadas, es decir, si no se hubiera producido esa escisión en 1532, el 16 de noviembre de 1532, la situación que se da ya en los albores del siglo XXI no se había producido. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunas situaciones la resquebrajadura, aunque con matices, sigue vigente, es decir, sigue habiendo esa polarización social en la cultura peruana para que un responsable de seguridad de unos grandes almacenes